Hola a todos, muy buenas noches. Hoy día miércoles 3 de junio estamos comenzando un nuevo capítulo de la Botica Mujeres en Salud, directamente desde Concepción para el mundo. Y bueno, este es nuestro cuarto capítulo, si no mal lo recuerdo. Y ya estamos con nuestras panelistas y colegas, Fabiola Troncoso. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Hola Chipi, o Cristina, que la conocemos en la intimidad como Chipi, y a la Nicole, la Nico, por acompañarnos de nuevo en un nuevo programa más, y a cada una de las personas que nos van a ver ahora o en unos segundos. Exactamente, bueno, y estamos transmitiendo en este momento por la plataforma Facebook Live, la página de la Botica Mujeres en Salud, así que igual vayan haciendo y entregando sus preguntas para nuestra invitada de hoy, que va a ser Clarisa Hardy. Hoy día vamos a comenzar con los datos de COVID, de la pandemia del COVID, y Nicole nos va a entregar algunos de estos datos. Nicole. Así es, Cristina. Bueno, acá tenemos un gráfico, ¿cierto? A nivel mundial. Podemos ver que los países que tienen más puntitos rojos, donde han encontrado los casos de Brasil y Rusia. Entre los tres hacen un 43% del total de contagiados a nivel mundial. Y tenemos una totalidad de muertes de 383.226. Esto también es a nivel internacional. Muéstrame la otra. Bueno, en Chile se reportaron hoy día más de 113.000 casos confirmados, ya del total acumulado, con 4.900 casos nuevos y 87 muertes. ¿Ya? Acá en este gráfico podemos observar con las barras azules, que son los totales acumulados, y con los puntitos negros son los casos nuevos diarios, ¿ya? Que podemos seguir, ¿cierto?, que vea una tendencia ascendente. De estos 87 muertos, 33 muertos es por la nueva definición, ¿ya? Que ahora se incluyen los pacientes que fallecen o que habían sido determinados por otra causa de muerte, por ejemplo, por paro cardiorrespiratorio, otras enfermedades infecciosas, pero que tengan el PCR positivo. Pero también tengo entendido que en eso también se sumaban los pacientes que están a la espera del PCR. Y eso igual es un aumento importante, pero yo leía adelante, chicas, a un especialista, me parece que era Laval, el doctor Laval, quien, claro, a raíz de una pregunta que le hacían, era la poca posibilidad de poder analizar esto para atrás. Porque no se sabe si es que el ministerio se va a hacer un ajuste de esas personas que finalmente nunca fueron incorporados en los datos como fallecidos. Y sin esos antecedentes para atrás, finalmente cualquier estudio, cualquier cosa que se quiera hacer, lamentablemente va a tener que ser como desde hoy hacia adelante, y los 2 meses para atrás como que no existen. Y eso por el contrario también de lo que han hecho otros países, que con el tiempo, tanto España, Italia, incluso China, fueron haciendo ajustes de esa cifra. Sí, bueno, esto había sido recomendado por la OMS, y también hay que considerar cómo se estaban realizando estos certificados de defunción, ya con qué diagnóstico en el CIE-10, ¿cierto? Cómo se codifica, por lo tanto, eso también abre una puerta de la incógnita del número total de fallecidos, un poco lo que hablábamos también, ¿cierto?, con nuestra invitada hace unos programas atrás, Alejandra Matus, ¿cierto?, que sí, teníamos una concordancia de este número total de fallecidos, y que son datos importantes para sacar indicadores tanto de tasas de mortalidad o de letalidad. Y eso va a ser súper relevante también en su momento, porque algunos han ido analizando los datos a nivel nacional, pero falta todavía cuando se empieza a tratar de estudiar las cifras, por ejemplo, de fallecidos en las diferentes comunas, y si esto finalmente calza o no con la información oficial. Así es. La próxima. Bueno, acá tenemos una comparación de los países latinoamericanos. Podemos ver Brasil, ya con la mayor cantidad de infectados, Perú y Chile. Ya que los gráficos, la barra roja son los casos confirmados y los puntitos negros son las muertes que están reportadas. Porque estábamos hablando, ¿cierto?, del reporte en nuestro caso, en nuestro país. Bueno, acá podemos ver, ¿cierto?, este resumen, que es el que analizamos todos los programas.
podemos ver la cantidad de pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, que ya son más de 1.200. Los pacientes críticos en estado crítico, que son más de 330, y los ventiladores disponibles, que son 330 a nivel nacional. A nivel regional, los datos regionales, tenemos 133 casos de la región del Biobío, casos nuevos diarios. Yo no sé, Fabiola o Cristina, si nos podrías comentar sobre los datos comunales. Sí, mira, yo lo que te puedo comentar hoy día que hoy hemos tenido la cifra récord de los casos diarios, que como tú bien dijiste, fueron 133 casos. En la región, hasta el día de hoy, tenemos 2.215 casos reportados. En la provincia de Concepción, 1.443 casos reportados. Y en la comuna de Concepción, aquí hubo un aumento también de 325 casos hasta el día de hoy. La ocupación de las camas UCI, que ese dato siempre es como el que más nos importa, ¿cierto? Según la Sociedad de Medicina Intensiva de Chile, la región del Biobío tiene una ocupación de cama UCI del 70%. Esto ha ido en aumento, un aumento bastante rápido. Parece que la semana pasada 50 era 55. 55%, exactamente. Incluso ayer, el dato de ayer era de 61%, y de un día a otro subió a un 70%. Así que esto hay que seguir monitoreando, hay que estar atentos. Y la ocupación de camas en la región metropolitana, si es que nos queremos comparar, es de un 97%. Esta ocupación de camas en sí es un tanto dinámica porque todos los días se van abriendo más camas, ¿ya? Entonces no hay un número fijo. Por eso es que este número también, los porcentajes son dinámicos y van aumentando en el fondo, ¿ya? Ese es como el súper resumen de lo que está pasando en nuestra región. ¿Tenías un gráfico sobre la ocupación de camas UCI que a lo mejor nos pudiera compartir? Aquí está. Mientras, bueno, también contarles que estas cifras van cambiando por la cantidad de exámenes que se van tomando y la cantidad de exámenes que pueden ser procesados. Hoy día conversaba con algunas directoras de Santiago, de la APS, y nos contaban que en la región metropolitana tienen una espera hasta de 10 días para la confirmación de casos positivos. Y incluso cuando ellos ofrecían residencias, ¿cierto? Que se pueden ir a la residencia sanitaria con el PCR positivo, una vez cuando ya los llamaban, los informaban, ya la verdad que no tiene ningún sentido que se vayan a la residencia sanitaria porque ya han pasado 10, 11 días. Y que además las residencias sanitarias están llegando a nivel ya de colapso. Aquí en la región también tenemos varias residencias ya copadas. Es un dato bastante importante además. Oye, y en algún momento del día nosotras celebramos y comentamos con gran emoción de que de parte del ministerio, nosotros escuchamos la primera parte, después la Cristina nos dio más información al respecto, porque en primera instancia lo que se escuchó era de que se iba a permitir el trazado, que para que las personas que nos escuchan entiendan lo que significa trazado, es el seguimiento que se hace. Por ejemplo, tú tienes un caso positivo y hay que seguir cada uno de los contactos que tuvo esa persona, tanto como para poder hacer exámenes, como para que exista también una cuarentena o aislamiento de los casos, y que también ha mostrado la evidencia a nivel internacional que ha sido súper efectivo. Entonces, para todos los expertos, todos lo escuchamos con gran atención, estábamos en ese momento con algunas personas, pero después nos enteramos de la letra chica, que solamente esta medida iba a ser aplicada en la región metropolitana, en Valparaíso y en Tarapacá. Y fue como un balde de agua fría, porque finalmente en la APS está haciendo ese trabajo, pero no con la distensión que debería. Y con la facultad que se debiera, exactamente. Y los recursos también. Y que obviamente te entrega eso otra herramienta y una confianza diferente a la hora de poder hacer ese trabajo. Y chicas, yo las quiero interrumpir en este momento. Por supuesto. Porque se ha sumado, si puedes sacar ahí está. Se ha sumado a nuestro programa Clarisa Hardy. Hardy está bien pronunciado, ¿cierto? Hardy, ¿sí? ¿Qué le dice Hardy? Una pequeña presentación de ella antes de saludarla. Ella nació en Buenos Aires, a los 5 años se traslada a Chile con su familia, ya pasan algunos años, primero leíamos que estudiaba en la escuela italiana, después entra a estudiar psicología, después obtiene una segunda carrera que es antropología, y ya desde el año 86, incluso antes, destaca por su rol en Donde las papas queman, y con temas además que colocan el tapete que tiene que ver con la pobreza, donde además ha tenido bastantes publicaciones.
Y una de las cosas que yo más destaco de la biografía, aparte de que ha tenido la posibilidad de estar en Estado Nacional como panelista estable, con opiniones siempre muy claras y muy directas además, es el gran rol que tuvo en el gobierno de la presidenta Bachelet con el sistema de protección social, porque probablemente las bases que tenemos hoy día en ayuda social fueron bases que se sentaron siendo bastante visionarias incluso para la época y con bastantes trabas también de lo que tenemos hoy día. Así que saludamos con mucho cariño a esta destacada mujer, Clarisa Hardy. Mucho gusto, Clarisa, y muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y es un gran gusto para mí estar con ustedes. Y gracias por la presentación. Pero es parte del currículo, yo creo que lo tratamos de resumir. Bienvenida a la botica. Para partir con alguna pregunta que tenía que ver con la misma presentación que hice recién y tiene que ver con algunos antecedentes que hemos ido viendo por la cifra de desempleo, que ya un informe en marzo nos decía que estaba bastante aumentado, y con la información que hemos recibido de la ministra del Trabajo y de otros indicadores también, obviamente esto ha ido en aumento. Y el cómo se presentó también de manera tan drástica esta pobreza que para muchas personas, y lo escuchamos de boca del propio ministro, era algo desconocida. Sabiendo que los indicadores, por supuesto, no han dicho otra cosa muy distinta durante todos estos años, y el cómo también se ve reflejado con la rápida aparición en las zonas donde se ha visto más afectado por el COVID de las ollas comunes. ¿Tú también tuviste alguna experiencia en su año en ese trabajo? ¿Qué te parece esto como un fenómeno estructural que es bastante más profundo de lo que probablemente muchos pudieron vislumbrar? Mi pregunta me salió tan larga como Fernando Pausen. Y la respuesta va a ser corta, entonces. Sí. No nos olvidemos que la pobreza multidimensional, es decir, aquella que no solo mide ingresos, sino que mide otras áreas de la vida que estaban ocultas o que no se evaluaban, como salud, educación, trabajo, precisamente, entorno y redes, es decir, el lugar donde uno vive, mostraba casi más de un 20% de pobreza hace un par de años atrás, cuando no teníamos cifras de desempleo como ahora. Lo cual nos lleva a decir algo muy terrible, que explica el estallido y explica el fenómeno de hoy. Y por eso cuando una autoridad dice que no sabía de qué magnitud se trataba, uno dice, lo tenías en la cara y no lo viste. Digo, no es otra la explicación. Y es que la pobreza no era por falta de empleo. La pobreza era porque había muy baja cifra de desempleo. Por lo tanto, era empleos muy mal remunerados y precarios. Y condiciones de vida muy débiles. Entonces, es absolutamente previsible cuando viene una pandemia y además la instrucción es que te confinas, era previsible que le estás diciendo a una parte importante de la población que tenía ese nivel de precariedad que no puede salir a ganarse lo que consume en el día, porque no es que ganan sueldos que les permitan ahorrar. Y de modo que si a esto le sumamos ahora las cifras de desempleo que tú acabas de señalar, que han sido públicas, uno podría estar pensando que más allá del porcentaje de pobreza social a falta de ingresos, estamos sumando todo este otro fenómeno de vulnerabilidad que aparece en estas otras dimensiones, y entonces no me sorprende, como dices tú, que lleguemos a situaciones de hambre, a la reproducción de fenómenos que yo creí que no íbamos a volver a ver. Yo fui testigo porque trabajaba en una ONG que hacía investigación-acción, y nos dedicábamos precisamente al análisis de cuáles eran las estrategias de sobrevivencia en los sectores populares urbanos, era en región metropolitana. Y bueno, las ollas comunes fueron el mecanismo en plena dictadura, con una fuerte crisis económica, con alto nivel de desempleo. La diferencia es que era dictadura, inexistencia del Estado. Hoy día, como tú dices, Fabiola, hay una red de protección afortunadamente fundada en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Yo creo que no ha seguido fortaleciéndose como debió haber seguido, pero están las bases. Y eso hace una gran diferencia con aquel periodo.
pero está el hambre presente como entonces y está la respuesta organizada, inmediata, solidaria, comunitaria, que conocimos en aquel entonces y que yo creo que es la gran reserva humana que tiene este país, la capacidad de articulación, este tejido social que estaba desintegrado, en estas condiciones de máxima exigencia de sobrevivencia, la gente entiende que cada uno no puede rascarse con sus uñas, que fue lo que pasó en el estallido. Hartos de que cada quien tiene que rascarse con sus uñas. Hoy día es la demostración palpable que nadie puede rascarse con sus uñas, tienen que hacer esfuerzos más colectivos, asociativos. Yo diría que esa es la cara como esperanzadora de este terrible momento, porque uno espera que de aquí salga un mayor fortalecimiento comunitario. Ahora, la política pública actual no las considera, no las ve, y esa será una tarea muy importante de la sociedad civil, de pararse de pie y decir derechos individuales y también colectivos, acciones individuales y también colectivas. Eso se relaciona también harto con este entramado que se tiene que formar, con algunas peticiones y en el rol que han tenido súper activo los alcaldes, especialmente a nivel nacional, en cómo también se va provocando una descentralización en la toma de decisiones, porque igual todavía hemos visto, sobre todo en esta pandemia, se ha evidenciado mucho más, y en comunas probablemente como Concepción, que es la comuna nuestra, donde todavía la pandemia no llega con tanta fuerza, pero las poblaciones ya se están empezando a evidenciar las necesidades, el cómo también la toma de decisiones se descentraliza, cómo otorgamos poder más efectivo, y esto obviamente va acompañado de recursos para las comunas, porque de repente es súper fácil entregar funciones, entregar facultades, pero seguimos acotados al mismo recurso. Y lo que yo digo siempre, si de repente para una comuna, para Concepción, que está muy en el promedio, no es una comuna rica, pero tampoco la más pobre, es difícil, ¿qué pasa con la comuna de Alto Biobío, que está viviendo ahora de manera dramática también, con una cantidad de casos muy alto de COVID, pero bajo condiciones de extrema pobreza? Entonces, preguntarte más cómo ves tú el tema de la descentralización. Bueno, volvemos a lo mismo. Una de las concepciones que inicialmente tenía el sistema de protección social, ustedes me imagino que lo recordarán, con la instalación del sistema de protección de la infancia Chile Crece Contigo, que estaba pensado con redes locales. Es decir, había un gran diseño nacional, una oferta pública nacional, es decir, todo el sistema público de salud acompañando a las madres desde el embarazo en adelante, el sistema educacional, etcétera, pero la implementación estaba fundada en las redes locales. Por lo mismo que tú dices, ¿quién mejor conoce la realidad particular con que los fenómenos se viven? Son los gobiernos locales. Pero nosotros tenemos un problema, bueno, y ni hablar de la atención primaria de salud, clave hoy día. Hoy día parte del problema más grave es que la solución se centró en lo curativo, es decir, cuando ya te contagiaste, en vez de haberse fundado en una estrategia preventiva dura desde el inicio, en donde es fundamental el rol de la atención primaria que está en los municipios, en las comunas. Bueno, parte de la misma debilidad. El excesivo centralismo, lo acabamos de ver, yo sé que podemos hablar de eso después con más detalle, pero en la propia lógica con la que se quieren distribuir canastas de alimentos desde el centro, prescindiendo totalmente de las capacidades instaladas en los municipios, de estos recursos que yo decía, de las comunidades organizadas que pueden saber cómo mejor distribuir, y prescindiendo totalmente de la capacidad y de la logística que naturalmente pueden establecerlo, pero para eso necesitan recursos. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos administraciones locales y no gobiernos municipales. Hay pendiente una reforma que le dé mayores atribuciones, competencia y, por cierto, los recursos que correspondan. Ojo, lo más grave que está pasando ahora es que fruto de la propia fenómeno de las consecuencias económicos sociales de esta epidemia, como se están posponiendo los pagos de contribuciones, de impuestos, etcétera, parte de los recursos, de las patentes, etcétera, todo este dispositivo con el que uno podía financiar en parte las actividades de los municipios se están desfinanciando. Exacto. Y hoy día están enfrentados a una demanda mucho mayor
con menores recursos y además con pocas competencias. Es decir, está claro que una de las lecciones que tenemos que sacar de esto es una verdadera legislación que descentralice efectivamente el país, y particularmente en estas materias, en protección social, redes locales fortalecidas. Perfecto. Y un poco, estamos, ¿cierto?, siguiendo la línea de lo económico. En Francia, en Alemania, el Estado, ¿cierto?, le tiró un salvavidas a empresas privadas. Pero esto implicó que el Estado se hiciera parte de un porcentaje, ¿cierto?, de estas empresas. ¿En qué condiciones el Estado debiera, a tu criterio, ¿cierto?, debiera salvar a las empresas acá? ¿O qué rol debiera tener el Estado en estas estrategias? Muy comentado lo de LAN, por ejemplo, en este último tiempo. Sí, que además tiene un ex dueño, lo que lo hace mucho más complicado. Mucho más complejo, exactamente. Más complejo. Pero no es solo LAN, no es solo LAN, son varias empresas las que están descubriendo al papá Estado del que no querían saber nada. La eficiencia del Estado. Y ahora de pronto lo necesitamos. ¿Sabes? Tengo sentimientos mezclados. Yo puedo entender que tú definas ciertas empresas estratégicas que son necesarias para el funcionamiento del país. Pero en este minuto el gobierno todavía no abre suficientemente la billetera para atender las urgencias de lo que veíamos de las preguntas que me hacías tú, Fabiola, al inicio, de millones, estamos hablando de no menos de 4 millones de hogares, 12 millones de personas que lo están pasando ya muy mal, con mucha precariedad, y me puedo imaginar lo que va a ser ahora las descripciones que tú haces en el Alto Biobío con el frío, lo que eso puede significar además. Y entonces uno dice, sí, está bien, también hay que mirar empresas estratégicas, pero por favor, entendamos que la urgencia está en la vida de, por lo menos estamos hablando de 12 millones, yo creo que nos quedamos cortos. Y, volviendo a tu preocupación, Nicole, creo que el ejemplo europeo es un ejemplo. Es decir, lo que hacen es coparticipar con una inversión y con acciones de esa empresa, y por lo tanto tienes también algo que decir en las decisiones del quehacer de esa empresa. Pero hay también requisitos que nosotros debiéramos poner previos. El pleno cumplimiento de las obligaciones tributarias, el que no se haya en el pasado hecho uso de paraísos fiscales, por ejemplo, que realmente respondan a ciertos estándares de comportamiento, de responsabilidad social efectiva de estas empresas, que se respeten plenamente las legislaciones y los derechos laborales. Es decir, yo creo que las empresas hoy día, es legítimo que las empresas estratégicas tengan apoyo, pero también es legítimo que el Estado no solo sea copartícipe de las acciones, sino exija la plena vigencia y cumplimiento de toda la normativa que el Estado tiene para regular el funcionamiento de las empresas. Y aquellas que cumplan con los estándares, bueno, y que son obviamente además muy necesarias y estratégicas para el país, podrá haber esta fórmula muy similar a la que tú señalabas que hizo Alemania con Lufthansa, por ejemplo, ¿no? Lo digo porque no solo apareció lo de Cencosud, sino que apareció en este diario electrónico Interferencia la información de 5 empresas que se adscribieron a la ley de protección del empleo, por el cual dejan de pagar el salario a sus trabajadores, pero al mismo tiempo repartieron utilidad en plena pandemia. Entonces, tú dices, bueno, y después de eso, ¿qué? ¿Van a pedir además salvatajes? Digo, no digo que sean esas en particular, pero cautelemos de que no haya un uso abusivo, además de la legislación que hoy día está vigente. El abuso que además ha sido de lucha, ¿cierto?, emblemático en el estallido social. No más abusos sobre otras instituciones. Exactamente. Clarisa, el presidente Piñera anunció la exclusión de estas cajas, ¿cierto?, que tú bien comentabas en la respuesta anterior, y el ingreso familiar de emergencia. ¿Qué opinión tienes sobre estas medidas implementadas? ¿Qué propuestas podrías comentarnos en las mejoras de estas estrategias? Sobre todo considerando unas declaraciones que hiciste en tu editorial, ¿cierto?, del Instituto
Instituto Igualdad, donde, y aquí te cito textual, dice, momentos como este es para preguntarse ¿para qué sirve ser gobierno? Sí, lo digo porque no da lo mismo quien gobierne. Es cosa de mirar en el mundo. A mí me ha impresionado, pero allí donde hay mujeres gobernando, ustedes han visto cómo el comportamiento, la actitud frente, a ver, nosotros no podemos responsabilizar a este gobierno del coronavirus, no. Sí lo podemos responsabilizar de cómo lo enfrentas, y tú contrastas las tibias decisiones iniciales, la postergación de medidas, etcétera, y la comparas con las rápidas, inmediatas medidas de 5 mujeres muy notables que han logrado ser muy exitosas y por lo tanto hacer menos sufrimiento en la población del impacto económico que eso tiene, además con poderosos instrumentos de apoyo a los hogares. Y ciertamente nos estamos quedando cortos. No solo con el ingreso familiar de emergencia, que fue, ustedes saben, ¿no? Tiene un monto que está por debajo de la línea de extremo. ¿Sí? Y después de eso, entonces inventan esto de la canasta, cuando pudiste haber evitado el tener que auxiliar el hambre si te preocuparas de poner, por lo demás, de poner en el bolsillo el dinero que corresponde, que por lo demás ha llegado a una fracción bajísima de la población que está contemplada. Alrededor de 400.000 familias de las casi 2 millones que se estima debieran recibirlo. Y ha pasado todo el mes de mayo y ya entramos a junio. No solo eso, sino que es un monto decreciente. Las necesidades son las mismas. Estamos hablando de línea extrema pobreza. Y resulta que el primer mes cobra 65, el segundo 55 y el tercero 45.000 pesos per cápita de un hogar. No da para alimentarse. Al tercer mes, digo, es decreciente. Y además es de una cobertura limitada. Es menos de 2 millones de hogares, y si tú miras la composición de los hogares por el registro social de hogares, hay 4 millones de hogares a los que uno debiera estar llegando ya, con urgencia. Yo estoy convencida que hay que llegar a más. Yo creo que el 80%, porque estamos hablando de trabajadores más vulnerables, más precarios, etc., pero también las trabajadoras formales que están adscritas a esta ley de protección del empleo, ustedes saben, ¿no? Sacan de su seguro de desempleo. El primer mes es el 100%, después el 70%, después el 55%, y los meses siguientes el 30%. Las mujeres están castigadas en sus remuneraciones. Ya, ustedes imagínense lo que es cobrar el 30% de un salario que es 20 o 30% más bajo que el de un varón. Van a quedar muchos trabajadores formales con contrato que tienen estos seguros de desempleo, van a quedar incluso por debajo del insuficiente ingreso familiar de emergencia. Entonces, aquí ha habido una política de protección débil, pobre, acotada, que lamentablemente ha sido la consecuencia de una errada estrategia sanitaria. Y por lo tanto, mientras estas dos cosas no conversan, se agudiza tanto el problema del contagio, el peligro de la muerte. Ya estamos viendo que estamos con cifras de mortalidad muy altas, y además están ocurriendo estos otros fenómenos. El gobierno está al debe en esos dos frentes. Teresa, tomándome de la reflexión que tú haces, y es una reflexión que se hace a nivel nacional, la verdad, sobre los liderazgos femeninos a nivel internacional. Hay varios conocidos, como el de Alemania, ¿cierto? El de Nueva Zelanda, Islandia, creo que el otro, Finlandia, Dinamarca, y así sucesivamente. En el fondo son liderazgos femeninos que lo han hecho bien, ¿cierto? Que han tomado medidas en un momento preciso, sin llevarse tantas vidas en sus dichos países. Y referente a eso, también de aquí desde el Facebook hacen alguna pregunta, inspirándome en eso más que nada. Sandra Narváez nos pregunta, Clarisa, ¿quién considera que falta en la mesa COVID, la mesa social COVID? Tal vez faltará una lideresa, tal vez más liderazgo femenino dentro de esa mesa. ¿Qué cree usted? A ver, en la mesa COVID, en la antigua o en esta nueva mesa de diálogo que se construyó, no sé. En la mesa nueva que se construyó de diálogo no hay mujeres.
Si tú me dices no hay. Y además decidieron que eran solo economistas. Porque solamente el debate va a ser sobre el tamaño del recurso fiscal, pero yo recordaba en Brasil la persona que dio un giro en el Ministerio de Hacienda fue un sociólogo, Fernando Enrique Cardoso, no tenía nada de economista, era un hombre que había hablado mucho de los problemas de la dependencia en América Latina, cuya trayectoria era otra, miraba a la sociedad, etc. Yo creo que hay excesivo, por un lado, el pensar que los economistas entienden de economía doméstica cuando todos sabemos que quien mejor administra domésticamente la economía son las mujeres. Las que estamos hablando acá lo sabemos. Y en la otra mesa había en su momento el colegio médico, bueno, yo he escuchado al igual que ustedes, ¿no?, de una experta en epidemia, no sé si es experta en infectóloga, epidemióloga, no recuerdo, pero que ella dijo se cansó de estar para decir cosas que no eran oídas, es decir, no era una mesa de conversación y de diálogo real, y lo dice probablemente una profesional que no viene no fue nombrada por ningún partido político, no, es una profesional experta en su materia que sintió que no tiene sentido estar sentado en un lugar que no se oye. No se oyen opiniones de esa naturaleza. Y en su momento la propia presidenta del Colegio Médico también dijo, hemos dicho, hemos repetido, que también tiene una formación en esa especialidad, no es solo la presidenta del Colegio Médico. Y entonces, no es que Chile no tenga lideresas, no es que no existan liderazgos, ustedes deben saberlo perfectamente en su región. Esto que decíamos, ollas comunes a cargo de mujeres, la primera línea está entera a cargo de mujeres, todo lo que es la atención primaria y salud, en las emergencias, en las urgencias, en las residencias sanitarias, quienes ponen el cuerpo, la cara, el pecho para enfrentar esto con riesgo de enfermarse, mujeres, es decir, estamos llenos. El punto no es que falten liderazgos, el punto es que no hay espacio para esos liderazgos. Y agravado porque los espacios de diálogo son falsamente llamados espacios de diálogo, porque diálogo es tener la capacidad de escuchar la otra opinión. Cuesta deshacerse de las propias convicciones, es verdad. Uno misma se pone en... Pero cuando realmente lo que está en juego son vidas humanas, es la salud de las personas, es el destino del hambre, es decir, las cosas más básicas y esenciales de la sobrevivencia, no tener la capacidad de escuchar, de acoger los planteamientos de otros, yo lo encuentro criminal. Sí. Y también viendo desde el área económica, mucho también se habló sobre el famoso examen de la PCR, ¿cierto? Que en un principio tenía un valor bastante alto para las personas que se atendían de forma privada, ¿cierto? Hasta los 60.000 pesos se llegaba a cobrar y, no sé, por ahí alguien se iluminó, al parecer, y lograron hacer una fijación de precios de este examen. Ahora bien, ¿crees tú de que qué es lo que está pasando? ¿Qué otra cosa más falta? Tal vez falta también una fijación de precios de los alimentos, de los insumos médicos, de los medicamentos, porque el otro día, yo comentaba en redes sociales, el otro día fui a comprar una caja de mascarillas clínicas y me costó 31.000 pesos. Y antes que la comprábamos, ¿a cuánto? 3.500, 5.000 pesos. Están como 1.500 pesos, así. Nada más que eso. Entonces, son valores de verdad que son impactantes. Entonces, a tu juicio, ¿qué falta como para que se pueda llegar a implementar esta fijación de precios en insumos básicos, alimentos o insumos médicos? Hay un debate en los especialistas, es verdad, ustedes lo deben haber escuchado, que si tú fijas precio, generas inmediatamente el mercado negro de la especulación. Pero la especulación ya está. Digo, es evidente. ¿Van a hacer qué? ¿Van a cuadruplicar más que el precio que hay? Tú sabes que yo me recordaba cuando apareció antes de la existencia, es decir, hay que ser muy mala clase, mala gente, cuando tú en medio de este horror que estamos viviendo hay quienes especulan con las
necesidades más elementales. Es decir, hoy día la mascarilla es una condición, es un producto de primerísima necesidad. Especular con eso es especular con la vida. Es decir, así como hay sanciones para los que cometen delitos contra la vida, ese es un delito contra la vida. Especular con los alimentos cuando hay hambre y cuando... Es especular con la... Es decir, es delictual. No estamos hablando de que estés especulando con suntuarios, con... no estamos hablando del cigarrillo. Si tú me dijeras, mira, además estás escaseando el tabaco, yo podría entenderlo. O estás escaseando, alguien me va a retar el alcohol, y especulan con el alcohol. Alguien me dijo, por favor, no te pongas moralista y deja que por lo menos pueda tomarse un traguito. Ya, pero quiero ponerlo en el contraste. Estamos hablando de productos esenciales. Y yo me acordaba, perdonen que me alargue en esto, pero tu pregunta me hizo recordar que poquito antes del estallido social, salieron, ¿se acuerdan ustedes? Un debate en la prensa sobre el precio de los remedios en Chile. Sí, y se comparaban con España y con Argentina. Sí. Y en esos mismos días, Ecuador entró en una conflictividad social tremenda porque elevaron algunos servicios básicos, las tarifas. ¿Se acuerdan que salió toda la gente a la calle? Eso precedió nuestro estallido social. Y yo me acuerdo, tú mencionaste que yo estaba en Estado Nacional, me acuerdo, estábamos en ese programa, justo en esta discusión, y bueno, y yo dije, sí, yo creo que es el momento oportuno para revisar distintas medidas, o fijación de precios, o generar, en algunos países estampan el precio fijo, tú no puedes especular, está grabado, está escrito, o tienes lo que otros países llaman el impuesto negativo, que es que a ti te devuelven todos los meses el equivalente a lo que gastaste en IVA en los productos de primera necesidad, con lo cual en este caso tendríamos en rigor automáticamente un descuento del 20%. Entonces, hay distintas experiencias. Y una de las cosas que dije es porque lo que no puedes hacer es negocio con la salud. Y tenía al frente mío al ministro Breve, al que duró como 30 horas, 36 horas, no sé cuánto duró, Mauricio Rojas, que dijo exactamente que eso era una locura. Pero si eso, así se manifiestan con esos temas como... No sé, hoy en día, claramente hoy día él no se atrevería a decir que es una locura, si para salvar su vida él descubre que tiene que pagar 3-4 veces por la mascarilla, o para sus hijos, o para su... Digo, es en estos momentos crudos en que aparece, que parece sensato aquello que te han dicho, cómo rompen las normas del mercado. Claro. Sí. Entonces, hay otras formas que podría ser perfectamente el subsidios al uso a esto. Hay distintos mecanismos, pero está claro que en mi opinión la sanción debiera ser drástica con quienes especulan hoy día con la salud, el hambre y las necesidades más básicas de la población. Eso es inadmisible. En el fondo, ¿tú crees que igual va a pasar la cuenta esto en algún momento? Porque tal vez hoy no es que esté tan posicionado, tal vez puede ser, pero en algún momento lo más probable es que pase la cuenta. En algún momento lo más probable es que la gente también comience a reclamar sobre el valor de los insumos, alimentos, etc. ¿Crees tú que eso puede llegar a pasar o no? Cristina, yo lo que creo que puede pasar es que si no hay una rápida, pronta y proporcional respuesta a lo que vivimos de parte del gobierno, vamos a tener otro estallido social. La gente no está guardando cuarentena y no lo hacen por esta crítica. Está bien, sabe uno de algunas fiestas que se dan, los jóvenes creen que son inmortales y que a ellos el bicho no les llega, y además no tienen conciencia de que ellos son portadores y pueden enfermar a otros. Está bien, siempre habrá un sector minoritario, pero estamos hablando que el grueso de las personas que están en la calle es porque no tiene de otra, porque tiene que hacer cualquier peguita para poder, en estas circunstancias extremas. Por eso digo, hay una negligencia por parte de la política pública para hacerse cargo de la envergadura de lo que estamos enfrentando. Hoy día las cuarentenas se respetan poco. Si tú vas en los sectores más populares, la gente está yendo a la feria, está yendo a comprar,
no se está quedando en casa porque no tienen la posibilidad de tomar un teléfono celular y pedir que le hagan delivery a la casa. Hoy día escuché una reflexión muy cortita de un médico en la tele que decía, estamos haciendo la cuarentena a la chilena, pero lo que necesitamos es hacer una cuarentena de verdad. Y el riesgo, y el riesgo que existe ahí también, costó, yo creo que explotara la situación en octubre, porque probablemente fueron años de que se acumuló, pero con la situación tan reciente de octubre, la gente ya no, las personas no van a tener miedo de salir a la calle porque hace muy pocos meses, y a mí no me extrañaría, como ya se ha visto en Santiago, que incluso en regiones podamos en algún momento, si es que no hay ayuda social, en 2 meses más, cuando estemos en agosto, que hayan saqueo. No es tirado las mechas pensar en eso. Yo no lo descarto, y no lo descarto porque esto provoca rabia, provoca frustración, porque además vivir en esta incertidumbre, porque es una incertidumbre tremenda, no sabemos cuánto puede durar, cuán cerca nos puede llegar, cuánto más tiempo voy a no tener pega, cuánto más tiempo no voy a... Esto porque hay otras cosas que uno conoce un horizonte y conoce para... Hoy en día es muy incierto. El manejo de la incertidumbre solo la puedes dar cuando generas redes de protección. Das alguna certidumbre. No teniendo eso, y habiendo tanta carencia y especulaciones, como ustedes mismas han señalado, en algunos insumos básicos, si el gobierno no actúa rápido, está de nuevo generando, yo creo, las bases de una nueva estallido social. Y lo estamos viendo en las protestas que ya aparecen. Hay que sumar a todo eso salud mental, que estamos viendo además mayores índices de violencia intrafamiliar y pacientes de salud mental, ¿cierto?, descompensados por este confinamiento. Así es. Eso van a ser las secuelas de la pandemia. Los efectos psicológicos, vamos a tener que aprender a convivir con eso. Esta medida de apoyo en salud mental ha sido una demanda muy fuerte que yo le he escuchado a alcaldesas, particularmente muy sensibles frente a esto. No solo por los temas del aumento de la violencia al interior de las casas, en lugares pequeños donde hay que convivir 24 horas al día, con demandas de niños, con mujeres estresadas porque tienen que teletrabajar, atender niños, otros adultos de la casa, las tareas domésticas, responder a la pega, es decir, hay elementos de tensión y por lo tanto van a haber secuelas psicológicas. Y bueno, ojalá opere a la brevedad este apoyo psicológico que dijeron se iba a implementar con una red de apoyo, entiendo, virtual, como los tenemos nosotras, este tipo de vínculos. Pero me pregunto si para el Sename, que fue, acuérdense ustedes que se dijo, necesitamos una red de apoyo en salud mental, estábamos hablando solo de los niños y niñas que estaban, y adolescentes que estaban en el Sename, cuyas principales patologías respondían a problemas de salud mental. No hubo capacidad de implementarla masivamente. Me pregunto cómo se hace eso ahora. Esto también habla de cómo reforzar en la atención primaria la salud mental. Esta es una política pública que exige, obliga a fortalecer las debilidades que tenemos porque se ha decidido no fortalecer el sistema público. Lección que nos deja es qué tipo de salud necesita, cómo garantizas el derecho a la salud y a la salud integral, incluyendo fuertemente la salud mental. Y eso, amigas, Fabiola, Cristina y Nicole, se llama proceso constituyente. Esa sí que es una discusión propia de la nueva constitución. Allí vamos, a ir para allá. Ya vamos a ir para allá. Antes de ir a ese espacio, quisiera comentar de que en las redes sociales nos están siguiendo harto y muchas mujeres. Esa es la gracia de todo esto. Así que saludos a Sandra Narváez, a Verónica Cárcamo, a Claudia Cudó, Karen Cárcamo, que nos manda muchas felicidades y excelente. De Partido Socialista de acá de Conce. Sí, Paloma Rivera, que es una colega, excelente conversatorio, Lili Oñate, gracias Clarisa, siempre Radical, tan consecuente con tus ideales, te mando mucho cariño, qué buena instancia para compartir y debatir. Entonces siempre nuestra idea fue crear este espacio protegido, en el fondo, pero un espacio para mujeres,
que eso es lo que que falta un poco, ¿cierto? Entonces ahora te llevo ese espacio también sobre qué pasa con esta nueva constitución, con este pacto en el fondo, y cuál se pueden unir los diversos actores sociales, actores civiles, y en el fondo, ¿qué rol crees tú y a tu juicio debería tener la oposición? Porque esta pregunta fue bastante un poco controversial, porque en el fondo no hemos visto una oposición firme, con un liderazgo, esto es lo que hay que hacer, como con un lineamiento firme frente a eso. Entonces, ¿qué crees tú que falta o cómo debería estar esta oposición para enfrentar este nuevo pacto social? Y pensando también, perdón que interrumpa, en el rol clave que tuviste tú en su momento en la articulación de la nueva mayoría. ¿Tuviste igual una responsabilidad en ese sentido? ¿Y cómo crees que se puede articular desde ahora, desde lo que tenemos? Me atribuyen más responsabilidades de las que tengo, de las que tuve. Espero haber sido una de las tantas que colaboró, a veces con más éxito y a veces con bastante menos éxito, para ser bien franca. Y eso es parte de una historia que las mujeres podríamos conversar. Cuán difícil es que te den ese espacio, no obstante que todas sabemos que tenemos la capacidad y los méritos para hacerlo, pero cuesta. Yo creo que la oposición tuvo una lucidez política muy grande cuando fue capaz de entender lo que estaba finalmente, lo que estaba ocurriendo con el estallido social y, digamos, un poco inducida por fenómenos externos, primero por el estallido, por las demandas, por los miles de cabildos ciudadanos, en donde empezamos a dialogar, a conversar, la gente empezó a articularse muy espontáneamente, con mucha gente que sí perteneciendo a partidos, a movimientos, lo hicieron a títulos personales, no habían directrices partidarias. Esto fue una cosa que espontáneamente, nadie se puede atribuir a haber jugado ningún rol, pero sí que hubo mucha movilización del militante de base que por fin encontró un espacio y un lugar en el que poder participar, como uno más, o como una más, en el caso de las mujeres. Los partidos finalmente en el Congreso acogieron esa realidad y el hecho, acordémonos, fueron las alcaldes, la Asociación Chilena de Municipios, los que tomaron la posta. ¿Qué dijeron? ¿Saben qué? Vamos a hacer consultas en todos los municipios, aunque no sean vinculantes. Vamos a consultar si la gente quiere o no quiere una nueva constitución. Y eso inmediatamente fue una señal. Yo creo que ellos por eso han jugado un papel tan destacado, porque fueron como el motor que incentivó este acuerdo que finalmente creo que es muy valorable de una parte importante de la oposición que suscribió un pacto por una nueva constitución. Pacto del que se quisieron desembarcar ya la derecha hace unos meses atrás. Ustedes habrán visto que con excusa del coronavirus ya encontraban de que para octubre, es decir, estaban llamando a la nueva normalidad, a abrir los malls, acuérdense, un par de meses atrás, pero que no se podía ir a hacer la cola para ir a votar en octubre. Es decir, pero sí ya se podía. Bueno, está claro que no fueron por convicción, fueron como forzados por las circunstancias. Pero mirando la oposición ahí jugó un papel importante. Yo creo que están desafiados y yo esto es como un reto político que tenemos por delante, a ver si hay capacidad en la oposición para entender que o actuamos con la mayor unidad posible para enfrentar el proceso constituyente que viene, o habremos frustrado una vez más expectativas que nosotros mismos ayudamos a tener. No se puede, es decir, la fragmentación, la dispersión de la oposición nos puede jugar en contra. Las grandes dificultades que hemos tenido para articularnos, y aquí creo que hay una responsabilidad política que significa actuar con la generosidad que el sistema político no ha mostrado tener. Lo digo con mucha vergüenza, porque yo soy militante de un partido, del Partido Socialista, y siento que aquí estamos al debe todos los partidos, no a título personal, pero estamos al debe como partido. Y en eso
no podemos defraudar la expectativa que la ciudadanía ha depositado en este proceso constituyente. Entonces, tú me preguntas, ¿qué hay que hacer? Bueno, presionar al sistema político para que se comporte a la altura. Significa encontrar las bases de una plataforma constitucional común, mínimos comunes, mensajes que podamos hacerlo, hacer mucha pedagogía, mucha formación, mucho debate público. Alguien dirá, pero qué lujo discutir la nueva constitución en medio de esto, y acabamos de hablar. El sistema de salud que tenemos no dio el ancho y no da el ancho, porque hay una limitación de base con lo que es el derecho a la salud constitucionalmente establecido o garantizado. Lo mismo pasa en educación, ni hablar de las pensiones. Es decir, cada cosa que nos está pasando en el día a día tiene como correlato un problema constitucional. Sé que cuesta mucho asumirlo en un momento en que es la sobrevivencia diaria la que te convoca, pero incluso las limitaciones de quórum que hay hoy día. Tuvimos dificultades para que la reforma laboral que reconocía el derecho a la negociación colectiva, que hubiera defendido mejor los ingresos de los trabajadores, fue para dar al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional impidió que la legislación saliera como había salido desde el Congreso, con su mayoría. ¿Y eso dónde se resuelve? En la Constitución. Los quórums supramayoritarios, el rol del Tribunal Constitucional, es decir, aquellas cosas que parecen como ajenas a lo que está ocurriendo están muy vinculadas. Pero va a depender mucho, bueno, de iniciativas como ustedes, divulgando, difundiendo, abriendo la discusión e interpelando a los partidos y a los dirigentes. No, a los partidos no son abstractos, a los dirigentes y a las dirigentes, para estar a la altura. Y yo creo que hay mucho más acuerdo transversal en los territorios de la que muchas veces uno escucha en los niveles centrales. Yo estoy segura de que es mucho más fácil en una comuna articular estos acuerdos que en las mesas directivas de los partidos. Y por lo tanto hago mucha fe en esta capacidad que podamos hacer de movilización del debate y el diálogo a nivel local. Y hoy día, a raíz de lo mismo que estamos conversando, también ocurrió un hecho político súper relevante, de cómo se van a ir reconfigurando los cuadros con este medio autogol, como que queríamos, pero en realidad después no queríamos, y que finalmente termina con una limitación de la reelección, pero así los abogados quizás no van a entender el concepto, pero como lo entiende la gente, con retroactividad, o sea, de aquí para atrás también corre. Y en ese sentido, ¿qué opinas tú de cómo se van a configurar los nuevos cuadros políticos con bastantes figuras a nivel nacional que no van a poder ir a diputaciones, a senaturías, alcaldes que prácticamente eran caudillos también por largos periodos en sus zonas se ven absolutamente limitados? ¿Qué opinas de ese hecho político? Mira, he escuchado argumentos tan extraordinarios como decir esto limita la posibilidad de contar con la experiencia. La experiencia acumulada de alguien que ejerció. Bueno, ese que ejerció la primera vez que llegó no tenía la experiencia. No tenía. Por lo tanto, y se convirtieron en algunos en estupendos parlamentarios, otros no, otras estupendos alcaldes, otros no, o alcaldesas, o diputadas, o senadores, etc. Y por lo tanto, abrir la oportunidad a que se prueben aires nuevos, con nuevas energías, más innovadores, porque finalmente le pasa a uno con toda la actividad que uno realiza. Cuando llevas mucho tiempo haciendo algo, te rutinizas, pierdes la pasión, empiezas a hacer las cosas casi por inercia. Por bueno que tú seas, hay una suerte como de acostumbramiento. Y si eso te ocurre en la profesión, imagínense ustedes en cargos de representación. No estamos hablando de otras actividades, estamos hablando de cargos de representación. La sociedad cambia, es dinámica, es más compleja, y por lo tanto, como representas eso, requiere aires nuevos. Cuando digo aires nuevos, no digo necesariamente los más jóvenes, aun cuando creo que también el recambio generacional importa. Digo nuevos y nuevas en el sentido de nuevos que lleguen a ese reto. Nuevas representaciones. Esto particularmente en un país con los niveles de desconfianza que existen,
y con instituciones políticas en el piso de legitimidad, de credibilidad y de desconfianza de las personas. En otras sociedades esto no ocurre, y por lo tanto es el elector el que decide y no hay prohibiciones de reelección. Pero acá el modelo que tenemos es un modelo muy de que el que tiene mantiene, porque tiene los recursos, porque tiene los contactos, porque hay una alta abstención, porque ya conoce a su pequeño chiquito elector, porque como dices tú, se convierten en caudillos o caudillas que reparten, y por lo tanto que es un uso de la política muy feo, que es hacer uso del poder que tienes para capturar votación. Sí, creo que le va a hacer muy bien a la política y vamos a descubrir muchos liderazgos nuevos de hombres y de mujeres que están y que van a tener la oportunidad. Y los partidos van a tener que esmerarse en, obviamente, tener la capacidad de abrir esos espacios, porque ahora la legislación te lo pone por delante. Clarisa, bueno, agradeciendo la participación en el programa, y ahora ya para ir cerrando, una pregunta que ya se ha transformado en la pregunta de nuestro programa, porque no sé si te habían comentado, pero nosotros ya partimos hace algunos capítulos. Tuvimos en el primer programa a Gabriela Flores, presidenta nacional de la Confusam. En segundo programa estuvo Carol Ullín, que es especialista y experta en inteligencia artificial. Después tuvimos a la Alejandra Matus, la doctora Isquia Asiste estuvo la semana pasada. Y a todas les muestran la misma pregunta, y es: ¿cuál es tu mensaje de inspiración para otras niñas que nos pueden estar escuchando, para otras mujeres? Porque probablemente tu experiencia en tiempos donde ser mujer y participar en política era quizá mucho más difícil de lo que la tenemos hoy día, pero seguramente el trabajo de tuyo y de tantas otras también nos abrieron las puertas a mujeres como yo, como Cristina, como Nicole, que se han aventurado también en dirigir algunas cosas. ¿Cuál es tu mensaje inspirador para esas mujeres desde tu experiencia? Sabes que yo trataba de hacer el recuento de si yo, porque estoy confinada y en cuarentena porque soy considerada ya persona de riesgo. Eso significa que tengo mis años. Entonces me preguntaba acá, no tenía idea que me iban a preguntar esto, pero me he preguntado, llevo 2 meses, me he preguntado si yo tuviera que hacer un recorrido, ¿qué rescataría? Y lo que probablemente antes era considerado un defecto, yo hoy lo considero una virtud, que es la obstinación, la perseverancia, el no bajar los brazos aunque te caigas varias veces. ¿Por qué era considerado un defecto y no una virtud? Porque te decían que eras una hincha pelota, sí. Directamente. Todavía. Ahí está de nuevo, está con su rollo, de nuevo. Somos 3. ¿Cuántas veces nos habremos escuchado? O la conflictiva, porque decías lo que pensabas y no te lo guardabas. Y hemos aprendido de eso, mira, esto no es un camino fácil. Ejercer un liderazgo no es ser estrella, no es de pronto ser exitosa en un momento. Puedes estar en un momento y puedes dejar de estarlo mucho tiempo y no dejas de ser tú ni de tus capacidades. Es bastante menos glamoroso. Implica tener la capacidad de llevar adelante aquello de lo que tienes convicción. Y algo que aprendí ya más de vieja, porque mi porfía viene de chica, casi como del ADN. Pero algo que aprendí, porque cuesta con las que llaman mujeres fuertes o que tienen mucha opinión, etcétera, que es aprender a escuchar. A veces uno escucha poco, y creo que la vida me ha enseñado que todos y todas siempre tienen algo que aportar desde algún ángulo, aun cuando no te lo esperas. Y que por lo tanto el trabajo colaborativo y de equipo es lo más inspirador para generar liderazgo, no al revés. Los liderazgos que emergen desde arriba normalmente destruyen equipos, los desarticulan, hay muchos conflictos. Los liderazgos que se gestan de esfuerzos colectivos, de iniciativas comunes, normalmente son los liderazgos que logran, entre otras cosas lo que ustedes dicen, inspirar las posibilidades también de otros. Bueno, y también saber retirarse a tiempo. Eso creo que es saber que también poder decir, hola, ya cumplí,
puedo dar un paso atrás, no me voy, pero estoy atrás, puedo tener experiencia que contar, pero es el momento de otros y otras. Así que, bueno, y lo veo cuando veo estos nuevos liderazgos jóvenes. Tú mencionabas a la Isquia Siches, que es una revelación. Y como ella, bueno, estamos rodeadas de mujeres todos los días con las que estamos en contacto, que son realmente cada una en su terreno y en su campo verdaderas lideresas. Perfecto, muchas gracias Clarisa por acompañarnos el día de hoy y por haberte dado el tiempo de venir a conversar con 3 chicas de provincia. Así que muchas gracias Clarisa, que estén muy bien. Ya no existen las provincias, existen las... No, que era como la forma despectiva que decían antes de Santiago, la provincia. Provincia. Bueno, yo soy de la provincia de Santiago. Chao. Chao Clarisa, que estén muy bien. Chao. Que les vaya muy bien y las felicito por el programa. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Bueno, y seguimos aquí entonces con la botica Mujeres en Salud, y despidiendo a nuestra tremenda invitada, ¿cierto? Y bueno, Nicole, ¿tú algo nos querías comentar sobre la campaña que estamos haciendo? Exactamente, las quería dejar a todos nuestros auditores, fieles auditores, nuevos auditores, ¿cierto?, a sumarse a la campaña que estamos haciendo por redes sociales, que es Dame 10 segundos, ya, es hacer un video indicando recomendaciones, desde lo que tú piensas, ¿cierto?, cómo poder ayudar, pero que tenga que ver con la frase de yo te cuido, no más muerte, dame 10 segundos, y eso es un poco para sensibilizar a las personas, como bien decía Clarisa, que incluso están paseando en las calles, vemos Concepción demasiado lleno, y yo creo que ahí tenemos un rol importante en poder informar y comentarle a nuestros amigos que está en nosotros cuidarnos, ¿ya? Así que a seguir las redes sociales de la botica, vamos a estar entregando información y subir los videos que ustedes nos van a enviar con Dame 10 segundos. Y contarles además que tenemos canal de YouTube para que nos puedan ver los programas. Estamos en Instagram, Facebook. ¿Qué más me queda? Twitter. Así que para que nos sigan. Nos falta un TikTok. Y síguenos en las redes sociales. Ahí hay que hacer fuerza. Eso nos falta, un TikTok. Ya, chicas, entonces estamos terminando el programa de hoy. Fue un agrado estar con ustedes y compartir con esta tremenda invitada. Los dejamos invitados también para el próximo miércoles 10 de junio a las 20 horas por Facebook Live, la botica Mujeres en Salud. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, cuídense. Dame 10 segundos.